Hola, buenos días. Mi nombre es Ana Isabel Martínez, soy presidenta de la ONG valenciana Valencias Refugi. Hemos tenido que salir corriendo de casa y os voy a contextualizar primero un poco por qué. Estaréis viendo en algunas noticias y porque, bueno, los nuevos políticos con discursos xenófobos están marchando a frontera sur, ¿no? Como habréis llegado, pues eso, tendréis nociones de que dicen que no es cierto, que hay una llegada masiva, ¿no?, a nuestra frontera, lo cual no es cierto. Hay muchos números que demuestran que no hay una llegada muy superior a la de otros años. Lo que está viendo este año es una gestión nefasta y sobre todo inhumana, muy inhumana. El procedimiento que está ocurriendo cuando llegan a nuestras costas familias, mamás embarazadas, menores no acompañados, gente en muy malas condiciones físicas, no es lo que nos intentan vender los medios de comunicación, es gente que desde luego no se tiraría al mar a poder ahogarse con sus bebés en brazos si tuvieran otra opción. Yo como madre al menos así lo entiendo y no entiendo esos discursos xenófobos donde no se entienda y esa falta de empatía y humanidad. Bien, pues a estas personas se les hacinan de mala manera en CATES, que son centros de atención temporal, donde no deberían de pasar más de 72 horas, porque si no se llamaría detención ilegal, que es lo que está ocurriendo. Donde hay, por ejemplo, tenemos conocimientos que en varios de estos CATES de frontera sur, que todavía no voy a decir el nombre por no poner en peligro el trabajo de mis compañeros, ni siquiera se le está dando alimentación adaptada a bebés de meses, ni siquiera tienen acceso a biberones, a leche, a nada que se le pueda parecer, duermen en el suelo, duermen hacinados. Hemos visto niños encarcelados en los CIES de Motril. Está siendo la gestión más inhumana de la última década, con diferencia. No entiendo la apertura de puertos, debe ser para las fotografías, porque la gente que está llegando no está siendo tratada de una manera humana. Bueno, ¿y por qué intervenimos? ¿Por qué hacemos un video live esta mañana en mitad de la atención de una emergencia? Porque Cruz Roja Española, repito y me hago cargo como Ana Isabel Martínez, como ciudadana individual, Cruz Roja Española lo que está haciendo con estas personas después de las 72 horas es meterlas en autobuses y abandonándolas en ciudades, exactamente en Bilbao, en Madrid, en Barcelona y en Valencia. Valencias Refugi estamos encabezando esta recepción de estas personas que están llegando para intentar darles el trato más digno y humano posible y que además se merecen, no solo por humanidad, sino con la normativa vigente actual en la mano. Cruz Roja, en sus declaraciones oficiales, dice que dejan estas ciudades porque tienen familia y amigos. Esta mañana os voy a demostrar con un vídeo, con una atención de emergencia, en la cual vais a poder vivir en directo, siempre respetando la intimidad de estas personas, que no es cierto. Aquí en Valencia no conocen a nadie. Así que luego continúo con el vídeo, que el autobús ya está llegando. A ver, bueno, voy a hacer un kick-cut, voy a ponerme en una zona discreta del autobús y así no corto la conexión, que estamos yendo a Pilar, yo y un traductor de francés a la estación de autobuses a ver qué nos encontramos esta vez. No es el primer autobús que recepcionamos. Nada, lo que se encontraban, hemos llegado a detectar en Granada 20 y 30 personas desorientadas, abandonadas, con lo puesto. Eso sí, todos traen una orden de devolución bajo el brazo. Esta es la gestión que está haciendo. Muchas de esas órdenes de devolución no va firmada ni por traductor, con lo cual son invalidadas, no se les facilita un NIE, que es lo que obliga la ley. Insisto, es lo que obliga la ley. Y entonces, bueno, para intentar paliar que las personas
algunos menores de edad, algunas víctimas de trata, algunos susceptibles de ser solicitantes de asilo por huir de un conflicto armado o de una situación donde su vida corría un peligro real e inminente. Bueno, pues se vieran abandonadas en ciudades sin ninguna referencia. La ciudadanía, algunos colectivos, CIES Motril está haciendo un trabajo espectacular, la compañera Paula de Málaga también. Bueno, hemos decidido repartir flyers, o sea, unos papelitos con nuestros teléfonos personales para que cuando lleguen a las ciudades puedan llamarnos y poder asistirles de manera integral, tanto asesoramiento legal, tanto en alojamiento como alimentación, detección de casos vulnerables, de menores, para actuar según el protocolo que requiera cada uno. Lo que estamos haciendo pequeñas entidades, plataformas y ciudadanos es lo que por ley debería estar haciendo Cruz Roja y la Policía Nacional y no lo está haciendo, a pesar de cobrar cifras millonarias por ello. No. Entonces, bueno, en unos papelitos hemos puesto... ¡Ay, que me mato! Hemos puesto nuestros teléfonos personales, así estas personas cuando llegan, tengo que colgar que me llega una emergencia, continúo ahora.